Estamos aquí de regreso a Mano Limpia. Mil gracias por acompañarnos. Soledad Cedro, periodista, analista republicana, me acompaña. Sándor Valdés, activista demócrata, también él apoya a Bernie Sanders. Estábamos hablando del Obamacare, vamos a pasar ahora a hablar de inmigración, política exterior también y qué pudiera pasar en una presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton. Y la pregunta que había dejado en el aire, Sándor, y voy contigo, comienzo contigo, es el Obamacare no ha funcionado, tiene sus efectos, la implementación no ha sido la mejor, eso está clarísimo. Ahora, ha chocado con muchos intereses creados y muchos de esos intereses han tratado por todos los medios de que no funcione. La industria de la salud en este país está controlada por grandes corporaciones y grandes intereses económicos. Obamacare viene a interferir con toda esta realidad y esta dinámica y va a ser un largo proceso de adaptación y de ajuste para que sea mejor en el futuro y sea perfeccionado a medida que pasen los años. Así como tú acabas de describir, han sido las cosas hasta ahora y el cambio será a largo plazo, pero lo importante es la intención y la dirección que se ha tomado en este país. ¿Qué piensas, Soledad, sobre eso que estaba diciendo, que hay muchos intereses creados que han tratado de que no funcione? Con sus defectos, ¿eh? Sin duda es que hay intereses creados que han tratado de que no funcione, pero me parece que el gobierno o el proyecto en sí mismo no ayuda a derribar esos intereses creados. El Estado de Estados Unidos ha subsidiado durante los últimos 3 años a las principales aseguradoras de salud del país, porque reportaron pérdidas a raíz de Obamacare. Cuando reciben millones y millones y millones de dólares al mes, ¿hay necesidad de que el Estado vaya a subsidiarlas? Esto es simplemente porque fue un acuerdo para que no se quejen en contra del proyecto de cabecera que ha tenido la administración Obama. Si eso es ir en contra de los intereses especiales, no entiendo más nada. Bueno, vamos a hablar un poco de inmigración, si les parece, la política de Donald Trump con el tema migratorio. Donald Trump es literalmente el probable nominado republicano y los números están ahí, está a 103 delegados ya de llegar al número mágico de 1.237. Él ha llegado hasta ahí con un discurso antimigratorio, antimigrante. Ha sido en ocasiones, ha insultado a muchos mexicanos, inmigrantes indocumentados de otros países. ¿Tú consideras que ahora en adelante él va a cambiar, va a moderar su discurso y va a ir encaminándose de otra forma para poder enfrentar a Hillary Clinton en la presidencial? Me parece que hay varias cosas que estamos viendo que ya empezaron a cambiar. Por un lado, creo que Donald Trump necesariamente va a tener que moderar un poco su discurso, porque si va a una elección general no puede llegar tan radicalizado como ha estado hasta ahora. Y hemos visto que de alguna manera, al menos en política interior, le ha bajado un poco el tono a su discurso en las últimas semanas, no así a su personaje en política exterior. Lo vimos hoy sentado con Piers Morgan esta mañana en Good Morning Britain, enfrentándose abiertamente a David Cameron, al primer ministro inglés. O sea, esa misma actitud que veíamos antes cuando se peleaba en un debate con Carly Fiorina y la trataba de fea, o le decía a Marco Rubio Little Marco y cosas por el estilo, que ya no lo vemos hacerlo tanto aquí adentro de Estados Unidos, todavía lo vemos que lo está haciendo hacia afuera. Me parece que necesariamente el personaje va a ir moderándose, pero creo que hay un punto en el que hemos fallado todos los que trabajamos en esto, los politólogos, analistas, periodistas y demás, que decimos, bueno, nos sorprendió el fenómeno Trump. Y me parece que en parte nos sorprendió el fenómeno Trump porque de alguna manera tuvimos una miopía con respecto a Trump. Es verdad que Trump es un fenómeno mediático, es verdad que fue el candidato con la cobertura mediática más grande que haya tenido ningún otro candidato, pero no es nada más eso. Me parece, para mí lamentablemente, porque no estoy de acuerdo con él, por ejemplo, en términos migratorios, no estoy de acuerdo para nada, pero me parece que tenemos que darnos cuenta que hay gran parte del pueblo americano que está de acuerdo con esas políticas. Lo vimos, recién estábamos hablando de esto. Vimos, por ejemplo, con el tema de cancelarle la posibilidad de entrar a los musulmanes a Estados Unidos, que me parece una barbaridad absoluta. En los estados, cuando se hacen las encuestas a boca de urna después de las primarias, en los estados donde tuvo menor cantidad de adeptos, la idea de cancelar la entrada de musulmanes tiene arriba de un 30%. Entonces hay una cuestión de políticas públicas que evidentemente hay parte del pueblo americano, buena parte del pueblo americano, que sí está de acuerdo con Trump.
Y no solamente del americano, pasa en Europa también, lo hemos visto, y además de derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Francia, por ejemplo, con la derecha en Francia, se ha visto en Austria, se ha visto en Hungría, se ha visto en la izquierda en Grecia, y un fenómeno diferente, pero también lo que ha ocurrido en España con los dos nuevos partidos que han surgido ahora. Iba a decir, son tantas cosas que mencionaste, me parece a mí que estas elecciones que ya van definiéndose, que también el resultado lo veo bastante obvio, y estoy hablando de las generales, nos deja dos lecciones principales. Número uno, que el Partido Republicano, el elefantito del Partido Republicano, tiene que mirarse en el espejo larga y tendidamente, porque está en una situación de desastre, de desintegración, a ver, de falta de seriedad. ¿Qué crees que es lo que falla y ha llevado al partido? Esto no ha sido de un día para otro. El Tea Party. ¿Qué es lo que el movimiento del Tea Sin crees que es el que...? ninguna duda. Pero primero, ¿qué lleva al Partido Republicano que surge el Tea Party? Yo lo voy a decir sin pelos en la lengua. Yo creo que el movimiento del Tea Party, entre muchas otras cosas, está impulsado por el hecho de tener un afroamericano en la Casa Blanca. Y hay un elemento racial que ha sido parte motor también de este movimiento. Hay mucha ignorancia dentro de este electorado, hay mucha intransigencia, hay muchas ideas recalcitrantes y desinformación, sobre todo. Eso es lo que ha movido el Tea Party, y Donald Trump de alguna manera viene siendo el resultado inevitable y final de lo que comenzó en el 2009 con aquella famosa protesta y marcha de los Tea Partiers cuando fueron a Washington en el 2009, si no me equivoco. La otra lección que creo que deja también clara... Perdóname, antes de ir con lo otro. Entonces, ¿tú consideras que los problemas internos que hay en el Partido Republicano tienen un trasfondo racial y están motivados por Barack Obama? Me parece que es uno de los factores. Es uno de los factores. Yo no veo ninguna duda en esto. Me parece que también, por ejemplo, la desinformación que se manifiesta en el problema del calentamiento global, el hecho de que en el 2015 tener a un senador norteamericano aparecerse en el Senado, en pleno Senado, con una bola de nieve diciendo que esta es la evidencia de que el calentamiento global es un mito, es ridículo y es absurdo. Y anteriormente también dijiste que no se puede acusar de tonto de determinada vertiente dentro del partido, alguna ideología específica. Sí se puede, y yo creo que el Tea Party le ha hecho mucho daño al partido. El problema del Partido Republicano hoy en día me parece que carece del liderazgo necesario para reformarlo y para de pronto encaminarlo por un camino un poco más sosegado e inteligente. Tú ibas a hablar de un segundo punto. Vamos a dejar tu segundo punto para escuchar a Soledad. Lo primero, me parece que si vamos a hablar de desinformación, hablemos con información, con data. No hay data real que demuestre que el Tea Party tenga una incidencia importante en estas primarias. De hecho, si la tenés, compartila, porque de hecho en las últimas elecciones que tuvo de medio término Barack Obama, cuando ganaron los republicanos, ganaron el Senado, la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Representantes, de todas las primarias republicanas que hubo en el país, que estamos hablando de miles de primarias republicanas por cada uno de los distritos en cada estado, hubo una sola primaria que la ganó un candidato del Tea Party, que fue la de Eric Cantor. Con lo cual, eso es un fenómeno que me parece que Tea Party es por ponerle un nombre. Veo hacia dónde quiere el Sandor, pero si vamos a hablar de gente informada, hablemos con datos reales. Soledad, yo creo que el punto que le está tratando de hacer ver es que desde el movimiento del T hasta hoy día ha habido un recrudecimiento del partido hacia la derecha. Creo que ese es el punto de él. A ver, puede ser, por eso, si vamos a hablar, hablemos con la terminología correcta. No estamos hablando del Tea Party, creo que estamos hablando de una ideología, y vuelvo al punto que hacía antes. Hay buena parte del país que está de acuerdo con la ideología de Trump. Y Trump, cuando se hace el análisis del votante de Trump, el fenómeno que Trump ha generado es que justamente no atrae al republicano tradicional. Porque la gente que está votando por Trump está votando por sentimiento, no por ideología. No por ideología. Entonces, por sentimientos, pero sentimientos que están alineados con determinadas frases ideológicas de Trump. Entonces, me parece que lo que vemos es un descontento en la sociedad en general que se manifiesta en muchos independientes, porque en este momento es impresionante, nunca se había dado en otra campaña la cantidad de independientes que se han registrado republicanos para ir a votar por Trump. Esto se ha visto en cada uno de los estados donde hubo primarias hasta el momento. Entonces, no me parece que sea un problema del Tea Party, porque ahí estaríamos hablando del votante republicano tradicional, si se quiere. Me parece que lo que hay es un descontento en la sociedad que se está manifestando en la llegada de un candidato cuasi mesiánico como es Trump, que dice que lo va a arreglar todo y no dice cómo lo va a arreglar.
Pero ¿no crees entonces que hay una ida hacia la derecha, hacia la extrema derecha? Me parece que hay viene en desde aquella época. buena parte de la sociedad americana hay una ida hacia la derecha. No creo que sea solamente un proceso republicano. Me parece que la solución dista muchísimo de ser que los republicanos se miren al espejo. Me parece que la solución está en que la sociedad se mire al espejo. Termino contigo, Sandor, con esto. El tema, Sanders y Trump tienen muchos puntos en común. Y uno de ellos, por ejemplo, es el proteccionismo comercial. ¿Crees que mucha gente que Sanders no va a ser el nominado demócrata, lo más probable que sea así, ¿crees que muchos de ellos, incluido tú, te pregunto, votarían por Donald Trump? En absoluto. A lo mejor no tú, pero mucha gente que está a favor de Sanders, si hay puntos en común que pueden ir a mí me parece que un Donald votante Trump. mínimamente informado y con algún tipo de noción de lo que sucede en el mundo y en Estados Unidos sería incapaz de concebir la idea de votar por un hombre que tú acabas de decir tiene ciertas frases ideológicas. Este hombre carece de ideología de ningún tipo, él dice lo que tenga que decir de manera muy no quiero utilizar otra vez el adjetivo, ¿no? Pero de manera muy simplona, y lo siguen ciegamente. Hay una especie de inercia densa dentro del electorado republicano que apoya a Donald Trump, donde de pronto lo que él dijo de que si se iba a la calle y le disparaba a alguien puede ser una realidad. Yo creo que en estos momentos seguirán votando por Trump la gente que lo ha apoyado hasta el día de hoy, pero ahora que se ha amplificado el campo de batalla, me parece que la tiene muy difícil y le veo más las posibilidades de ganar. ¿Y no crees que también Bernie Sanders está diciendo muchas cosas que hay que solucionar, hay que arreglar, igual que Trump lo dice, pero no tiene la solución, como tampoco la tiene Trump? Yo creo que Bernie Sanders y su campaña, que en un momento tuvieron de pronto la oportunidad de poder avanzar aún más y tener serias posibilidades de llegar a la Casa Blanca, ha fallado en muchas cosas. Entre una de las cosas principales, como yo lo veo, ha sido el comunicar con claridad y con detalles muchas de sus ideas, y eso me parece que ha sido fallo central en su campaña. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Gracias Un placer tenerlos en el programa como siempre. Vamos a la pausa, al regreso.